Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Michelle Osorio. Soy estudiante de Ingeniería de Alimentos del curso 1807. A continuación voy a presentar la tarea 3 de aplicación de teoría de conjuntos, el ejercicio 4. ¿Listo? Bueno, acá primeramente nos dicen en el ejercicio 4 que las medidas de bioseguridad adoptadas para impedir que la población se contagie de COVID-19 se han mantenido en el año 2021 en Colombia. El uso del tapabocas es obligatorio en cualquier espacio público. Las entidades bancarias, pues respecto a eso, han implementado otras medidas para determinar cuáles son las medidas que se mantienen o que más se usan. Respecto a esa información, nos dice el argumento que se encuestaron a 100 usuarios y los resultados fueron los siguientes. El primero es que 21 personas, usuarios, aseguran que las entidades aplican pico y cédula. 50 personas aseguran que las entidades aplican el lavado de manos al ingreso y 16 personas aseguran que las entidades aplican la toma de temperatura. 10 aseguran que las entidades aplican pico y cédula y lavado de manos. 6 aseguran que las entidades aplican lavado de manos y toma de temperatura. 5 aseguran que las entidades aplican pico y cédula y toma de temperatura. 4 aseguran que las entidades aplican las tres medidas, pico y cédula, lavado de manos y toma de temperatura. ¿Listo? Como tal, esos fueron los resultados que nos arrojó la encuesta que se realizó. De acuerdo a esa información suministrada, por la encuesta debemos responder tres preguntas básicas. Antes de enfatizar en las respuestas, vamos a ver cuál fue el proceso a realizar. Eh, Primeramente, elaboramos un diagrama de Venn, ¿sí? Poniendo toda la información que nos suministraron los resultados de las encuestas. Dado a esto, tenemos que asignarle a cada letra del conjunto del universo, del universal, un motivo, ¿sí? Tenemos el subconjunto A, que hace referencia al pico y cédula, el subconjunto B, que hace referencia al lavado de manos, el subconjunto C, que hace referencia a la medición de temperatura, ¿sí? ¿Qué realicé? Primeramente, pues separé las respuestas y fui acumulando como tal todos los resultados. Primeramente dice que como 21 personas aseguran que las entidades aplican pico y cédula, debemos tener sí o sí en el conjunto A 21 personas. ¿Listo? Sí o sí. Distribuidas de qué manera todavía no sabemos. En el conjunto B debemos tener 50 personas. De igual manera, 30, 40, 50. De igual manera, no sabemos todavía, entre comillas, cómo lo vamos a distribuir hasta ver los demás resultados. Y en el subconjunto C debemos tener 16 personas, que son las que aseguran que las entidades bancarias aplican la toma de temperatura. ¿Listo? Eso por un lado. Ya tenemos aquí lo que le compete al subconjunto A, B y C, de acuerdo a los resultados. ¿Qué pasa? De acuerdo a los resultados, ya nos empiezan a salir una serie de eventos, en los cuales el primero nos dice que 10 personas aseguran que las entidades aplican pico y cédula y lavado de manos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Una intersección entre pico y cédula, que corresponde al subconjunto A, y lavado de manos, que corresponde al subconjunto B. ¿Listo? Segundo, 6 personas aseguran que las entidades aplican lavado de manos y toma de temperatura. Debemos hacer una intersección entre lavado de manos, que es el subconjunto B, y medición de temperatura, que es el subconjunto C. ¿Listo? En este caso tenemos 6 personas que aseguran que aplican lavado de manos y toma de temperatura. El siguiente resultado es que 5 personas aseguran que las entidades aplican pico y cédula y medición de temperatura, o sea, subconjunto A y subconjunto C. ¿Listo? Como nos dice que son 5 personas, están aquí en esta intersección. ¿Listo? Y por último, nos dice que 4 personas aseguran que las entidades aplican tres medidas, ambas. O sea, las tres medidas, tanto del subconjunto A, del subconjunto B y del subconjunto C. Únicamente
4 personas, que son las que nos aparecen aquí en el centro de toda la intersección de los tres subconjuntos. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Decimos que al restar los elementos totales de acuerdo a las encuestas, vamos a restar de las 21 personas que dijeron, bueno, que aseguran que las entidades aplican pico y cédula, le vamos a restar las 10 personas que tenemos acá en esta intersección como resultado, las 4 de la intersección total entre los subconjuntos A, B y C, y la intersección entre el conjunto A y C. Vamos a restar entonces 21 menos 10 personas menos 4 menos 5 nos da un total de 2. ¿Qué quiere decir eso? Únicamente 2 personas respondieron que solamente se aplica pico y cédula. De igual manera, con el subconjunto B, decimos que 30 personas dicen que solamente se aplica el lavado de manos. Y con el subconjunto C, solamente una persona dice que se aplica medición de temperatura. ¿Listo? Ya por último, pues sumamos como tal todos los resultados de las encuestas de la gente que opinó, ¿sí? Y tomamos los 100 personas encuestadas, opinaron que se aplica alguna medida de protocolo de bioseguridad, por decirlo así. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que como 58 personas opinaron que sí se realizaba, ya sea el tema del pico y cédula, ya sea el lavado de manos al ingreso, o ya sea, ¿cuál es el otro? Qué pena. O ya sea la medición de temperatura. Quiere decir que el restante, lo que nos hace falta para completar las 100 personas encuestadas, dijo que no se realizaba ninguna de estas tres actividades o protocolos de bioseguridad. Entonces restamos esos 100 encuestados totales menos los 58 que opinaron que se realizaba alguna actividad de protocolo de bioseguridad. Y eso nos da un total de 42 personas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a responder. La primera pregunta es, ¿cuántos usuarios manifestaron que las entidades bancarias aplican solamente lavado de manos? Listo, entonces vamos a mirar el subconjunto B que hace referencia al lavado de manos. ¿Listo? Tenemos en cuenta que es solamente lo que abarca el conjunto B y que no toma ninguna intersección con otro subconjunto. ¿Listo? Por ende, determinamos que son 30 personas. La segunda pregunta. ¿Cuántos usuarios manifestaron que en las entidades bancarias aplican solamente la toma de temperatura? De igual manera que con la primera pregunta, se toma el valor que está fuera de las intersecciones, dentro del subconjunto C, o sea, una sola persona. ¿Cuántos usuarios manifestaron que las entidades bancarias no aplican ninguna de estas tres medidas? Acá lo que hicimos fue restar todas las personas que opinaron que se realizaba algún protocolo de bioseguridad, o sea, la suma de la unión del subconjunto A, B, C, que nos dio 58 personas. ¿Listo? Estamos los 100 encuestados menos los 58 que opinaron que se realizaba como mínimo una actividad de protocolo de bioseguridad. Quiere decir que nos quedaron 42 personas en el complemento. ¿Listo? Y como tal, bueno, ese es el resumen de mi actividad. Muchas gracias.